hoy es cumpleaños de alguien en Los Pinos, aunque corre la conseja de que la primera dama gran parte de el año se la pasa en Estados Unidos con sus hijos. Pero un día como hoy nace Angélica Rivera en 1969, así que cumple, según las cuentas, 48. Esos marca el abaco. Angélica Rivera es presidenta del Consejo Consultivo del DIF. Comenzó su carrera como modelo cuando concursó en El Rostro del Heraldo de México, certamen en el que resultó ganadora en 1987. Quizá algunos de ustedes recuerden este éxito porque era muy famoso ese rostro de un periódico muy conocido. Era un paso a la fama. El primer papel protagónico, Mariana de la Noche, con Alejandra Barros y Jorge Salinas. Su más reciente papel, en donde actúa como Gaviota, que le dio un nombre que le gritaban todos cuando aparecía en algunas giras presidenciales. Como cantante también actuó en una telenovela, Alcanzar una estrella. Surgió el grupo musical Muñecos de Papel, que formó parte también. Fue conductora principal del programa Para Siempre, homenaje a Vicente Fernández. Fue un papel muy destacado. Y cuando da inicio la campaña de Enrique Peña Nieto, acompañó a su esposo en los eventos que se realizaban y hubo una serie de videos denominados Lo que mis ojos ven y mi corazón siente. Bueno, pues esa es más o menos a grandes rasgos, porque tuvo muchas actuaciones y todas muy importantes, de gran relevancia, y en compañía de otros también famosos, en exclusiva con Televisa. Sí, trabajó en muchas telenovelas para ser tan joven, y afortunadamente en todas le fue muy bien. ¿Te acuerdas de un personaje, Tacho López Cuarzo, que al final de sus versos refería el último verso a una paloma? No, gaviota. Bueno, pero es que tuvo que dejar de decir paloma por Paloma Cordero, para que no se pensara que se refería a ella, y entonces dijo gaviota. Y ahora tendría que decir al revés, tendría que otra vez decir paloma, porque está la gaviota aquí. Sí, las también. palomas de San Jerónimo, ¿se acuerdan? Sí, como no, de la compañera María Esther. María Esther. Eran unas damas de caridad, grupos de caridad, allá por los 70s. A quien daba una vuelta por ahí entre los candidatos, se decía que fue a que lo besara el diablo, cuando empezó una propaganda política en contra de ese personaje tan connotado. A ver, entre las principales efemérides, aparte de la que ya dimos de un cumpleaños, la muerte de Enrico Caruso en 1921. Había nacido en Nápoles. ¿Quién decía aquella frase? Ver Nápoles y morir. Sí, sí. Después, No sé. Y después murió. Sí, sí, No sé sí. quién la decía. Pues se popularizó de tan bello que es supuestamente el lugar. Ver Nápoles y después morir. El cantante más popular en cualquier género
durante los años de 1920 y uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito en ventas y una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica, le convirtieron en uno de los más famosos cantantes de ópera en todo el siglo XX. Fue uno de los primeros intérpretes que grabó para fonógrafo, lo que contribuyó a su reconocimiento mundial. Cantó por última vez el 24 de diciembre de 1920 en el Metropolitan Opera House. Después de una severa afección de la garganta, se ve obligado en 1921 a suspender una gira para someterse de urgencia a una operación de la que apenas se recupera. Falleció en Nápoles también, el 2 de agosto de 1921, de pleuritis. ¿Qué es eso? ¿Una afección en el pulmón? Infección en la pleura. Una inflamación. Es lo que cubre los pulmones, ¿no? Es que él era un gran fumador, contra todos los pronósticos, porque es casi increíble que el mejor cantante de todos los tiempos haya tenido ese vicio que le perjudicó tanto durante su vida. Y es también autor de una frase. Él decía que para ser gran cantante se necesitaba un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, porque había que ser muy tenaz y muy disciplinado para los ejercicios bucales. Su película biográfica tuvo gran éxito. El gran Caruso. Con Mario Lanza. Sí, aquel gordito que también murió prematuramente. Sí. Por cierto, ahí aparece la anécdota esa que después le atribuían aquí a Pedro Infante. Aunque, pues sí, pudo haber cierta similitud. Caruso salía de un concierto y por la parte de atrás un gran número de personas estaba esperando para verlo nomás. Pero él se convenció de que había algo que hacer con tanta gente reunida ahí para solo saludarlo de lejos. Y se trepó en un carricoche de esos de caballos que antes había. Y ahí les cantó. Les dio un concierto. Sí. Y otra de las anécdotas que en donde va a querer cobrar un cheque y le piden identificación y dice, no, pues es que yo soy Caruso. Dice, no, pues mucho gusto, ¿no? Pero ¿cómo me lo demuestra, no? Y empieza a cantar. Dice, no, pues ya ante eso, pues qué duda podía quedar. Y le pagan el cheque. Además era un gran dibujante. También fue un excelente caricaturista, que era de los que cuando estaba sin hacer nada se ponía a hacer caricaturas de todo el mundo. Y hay un libro de caricaturas de él publicado. Es otro de sus bondades. Además cantó en México en el hipódromo de la Condesa. No, en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Durango. ¿Dónde está? Inauguró, todavía está la placa. El toreo de la Condesa. Sí. Inauguró como teatro el Cine Olimpia, que después fue. Y ahí había una placa señalando el hecho de que la inauguración había contado con la presencia de Caruso. Lo conquistó el pulque. Cuando le dieron a probar, le encantó. Es que le dijeron que era bebida de dioses. No, muchachero. Eso fue lo que lo convenció. Afinaba la voz. Él le gustaba mucho salirse de las partituras. El problema era cuando lo dirigía Toscanini. Toscanini era rigurosísimo en los tiempos. Entonces, cuando venía una nota larga, él la alargaba todavía más para despertar la admiración del público. Entonces, en una ocasión estuvo siendo dirigido por Toscanini y lo regañó muchas veces por alargar las notas, hasta que por fin logró que Caruso se ciñera estrictamente a la partitura. El día del estreno viene un do de pecho y no se aguanta Caruso y se sigue
Y entonces Toscanini pide a la orquesta se calle, se voltea de brazos cruzados, se le queda viendo. Y cuando Caruso se da cuenta que ya no hay orquesta, voltea con miedo a ver al director y le dice: Toscanini, ¿terminó el señor? Delante de todo el mundo. Había un conflicto siempre entre ellos. Toscanini era muy riguroso. Era un genio. Y la figura de Toscanini todavía es admirada. Sí, pero sí, Caruso todavía. mucho más, 1000 veces más. Toscanini vivió hasta los 50, creo que principios de los 60. Entonces todavía muchos lo pudimos ver. Aquí tienen otra que es más conocida porque la cantó hasta Elvis Presley.